Bendecido les saludo en esta mañana, dándoles una cordial bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Les saludo a todos los bendecidos, a todos los salvos, a todos los perfectos, los santos en la tierra. Un saludo de parte de Enoch. Quiero en esta mañana leer la palabra de Dios que queda en Romanos, el capítulo 13, donde nos habla el Señor a través del apóstol Pablo que nosotros debemos de respetar a las autoridades. Quiero leerlo primeramente, donde dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres que no temer la autoridad? Haz el bien, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. De ahí vamos a seguir para allá leyendo más lo que dice la escritura, porque este capítulo es un poquito largo, pero lo que me hace ver aquí es que dice que nosotros debemos someternos. Sométase, dice, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? De lo que nosotros debemos de respetar. Y como sigue diciendo más allá, nosotros vivimos bien si nos portamos bien, pero si nos portamos mal, ya no vamos a vivir en paz, ya no vamos a vivir bien. Yo he visto personas que no les importa, puede ser un policía, puede ser una autoridad, un comisario que le está dando órdenes y se resisten. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ese conocimiento acá, no han conocido lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos someterse, que es, en otras palabras, respetar. Si nosotros estamos respetando, entonces vamos a pasarla bien. Pero quiero seguir aquí leyendo. Dice: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Miren lo que dice de la conciencia. En el verso 4 dice: porque es servidor de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. En otras palabras, lleva el revólver. ¿Usted ha visto un policía? Ahora están facultados ellos para llevar una pistola, un revólver, o si es un militar, un fusil. No en vano están ellos para eso, porque ya, y dice aquí, toda autoridad es establecida por Dios. Cuando dice establecida por Dios, es que nosotros tenemos que respetar y vivir bien. Por ejemplo, yo he visto personas, ahora hay muchos hogares que se separan, se divorcian, y la gente dice: bueno, ellos no fueron casados ante la iglesia, sino solamente ante lo civil, como que están despreciando la autoridad que es un registro civil. Si para casarse, para unirse legítimamente, llevando los padres y los dos testigos y los padrinos, tiene que ir al registro civil. Y en lo que están firmando ahí, en lo que ya cada uno firmó delante de los testigos, ya queda ese matrimonio unido para siempre. Pero la gente que dice, como no lo casó el curita, como no lo casó el pastor,
Entonces, eso no tiene nada que ver. Mentira. Las autoridades son las que son puestas por Dios, porque la Biblia no dice nada del cura, la Biblia no dice del pastor, la Biblia dice de las autoridades. Y el registro civil es una autoridad. Miren cómo la gente peca, cómo la gente hierra, ignora estos casos por no saber. Le voy a seguir leyendo más acá para que vea qué es lo que dice todavía. Dice el verso 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Miren, ahí dice la ley. Lo que está hablando el apóstol Pablo se refiere a las leyes que también hay aquí, terrenales, hoy en día. No porque nosotros vivimos bajo la gracia, ya nosotros, como dice la palabra de Dios, estamos libres, absueltos de la ley mosaica, de la ley ceremonial. Pero cuando habla aquí el apóstol Pablo de la ley, significa de las leyes civiles también, que nosotros debemos de respetar. Y por eso dice ahí que nosotros pagar tributo, dice, a los que deben, a los que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Yo he visto ahora personas, yo les hablaba a las otras de que hay gente que pide dinero y no paga, o tiene sus compromisos, coge mercadería o hace algún negocio, compra algún terreno y después se quiere quedar. Eso es malo delante de Dios, eso no vale. Por eso es lo que aquí la escritura está diciendo, de que al que tributo, tributo, al que honra, honra, al que respeto, respeto. Entonces, mis amados bendecidos, mis amados hermanos, no nos podemos escapar. Yo no sé por qué será que la gente siempre tiene esa costumbre de pedir dinero y no pagar. Yo no sé por qué han aprendido, voy a decir, esa maña, porque eso no debe de hacerse de ninguna manera. No se debería de hacer, pero la gente sigue con sus cosas. Y sobre todo, si se debe de pagar un impuesto también. Hablemos del impuesto predial. El impuesto predial, o sea, lo que está frente a su casa, porque para que haya las autoridades, para que haya un alcalde, concejales, para que nos dirijan en la ciudad, en el pueblo, ellos también deben de pagar impuestos. Incluso hasta las iglesias, los templos que paran, la iglesia católica, las iglesias evangélicas, también deben de pagar su impuesto. Yo conocí aquí en Macará, por ahí, que había un problema entre unas monjas y el municipio, porque las monjas no querían pagar el impuesto. Y no porque son monjas o son autoridades o son religiosos, nadie estamos libres aquí. Todos tenemos que pagar. Por eso es lo que dice ahí, y lo voy a repetir desde el principio: sométase toda autoridad sométese toda persona, dice, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo esto lo vengo viendo en muchas partes. Yo no sé que tanto tiempo dicen que les pasan enseñando la palabra de Dios y no aprenden.
Yo he visto líderes religiosos que dicen, ah no, es que él no fue casado por la iglesia. ¿Qué iglesia? Muéstreme en la Biblia donde la Biblia dice que hay que casarse por el cura o por el pastor. Pero en cambio un registro civil, sí, aquí está haciendo notar. Y todavía dice el apóstol Pablo a Tito, a Timoteo, dice que nosotros debemos de hacer rogativas oraciones por las autoridades, por quienes están en eminencia. Voy a leerlo mejor para que todo quede bien claro. Dice, exhorto, primera de Timoteo, el capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivas quieta y reposadamente ante toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vivan al conocimiento de la verdad. Entonces, mire, aquí todavía nos está mandando que nosotros debemos de orar por aquellas personas que están como autoridades. Voy a nombrar como por ejemplo el mismo presidente de la República, la misma comitiva que él tiene, los legisladores, los ministros, embajadores, hay gobernadores, prefectos, alcaldes, concejales, jefe político, comisario nacional, comisario municipal. Nosotros debemos de respetarlos a ellos, y además de eso, aquí dice debemos de orar por ellos. ¿Y la gente en el mundo sabe esto? No lo sabe. Entonces, por esa razón es lo que yo me he visto en la obligación de sacar este mensaje ante el mundo, porque yo otros videos los estoy sacando y bajándolos y los mando al internet, los envío al internet para que todo el mundo lo vea, y los mando como Enoc. Porque ya Dios me pide, en la mente me habla de que no debo de unirme ante ninguna religión, porque las religiones, ¿qué hacen? Siguen los rudimentos, aunque ellos se esmeran por servirle a Dios, pero eso es lo que Dios no quiere de nosotros, que nos estemos mezclando con ellos, porque ellos tienen tradiciones, ellos tienen rudimentos, esos rudimentos de que ya el apóstol Pablo como que fue nombrado para predicarnos a nosotros. Él dice que debemos de dejar esos viejos rudimentos, como por ejemplo lo que dice el bautismo, la imposición de manos, el arrepentimiento, perdón de pecados. Todas esas cosas ya pasaron. Es por eso que ellos todavía están predicando de que hay pecado, de que hay arrepentimiento, y eso ya no hay, pues. Si dice la Escritura en Hebreos 9:26 que por el sacrificio de Jesucristo Dios quitó el pecado de en medio. Si ya lo quitó, pues ya no hay pecado. Porque a veces yo aquí en Macará, o tengo mi hija, sobre todo, que llega a una religión, yo pensaba seguir llegando ahí, pero no, ya en la mente ya el ángel ya me habló y me dijo, no, ¿por qué vas a estar nuevamente bajo una religión? Porque estar bajo una religión es estar bajo el yugo de la esclavitud otra vez. ¿Por qué yo digo esclavitud? Porque los que están bajo la religión están bajo ese yugo de esclavitud, al servicio de ellos, al servicio de Norteamérica, porque ¿de dónde viene la mayoría de las religiones? Viene de Estados Unidos. Estados Unidos fue el creador de todas estas religiones. ¿Para qué? Para tener dividido al pueblo y con eso el poder vencer. Por eso hay ese dicho que dice, divide y vencerás. Y así dividieron a las naciones. Todo Sudamérica está llenito de religiones, plagado de religiones. Entonces el uno dice, yo creo en esto, yo creo en el otro, de manera que estas familias enteras están divididas. Y Dios no nos manda eso. A mí como Enoc, por eso Dios me escogió como Enoc. Yo estoy separado de todas esas cosas.
Ahora si hay algunas personas, aquellas personas que quieran venir o escucharme, ahí están los videos, ahí están los mensajes. Y tengo amigos, tengo personas que nos llevamos bien y les gusta escuchar. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy sometiendo, lo que yo estoy llevando, no lo estoy llevando a una religión, sino a meditar más, a conocer más la palabra de Dios, a escudriñar, a escrutar las Sagradas Escrituras, porque eso sí Dios nos manda y nos envía, que debemos de escudriñar las Sagradas Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Esto lo dijo Jesucristo en el pasado y todavía permanece hasta ahora. ¿Y por qué yo me he dado cuenta? ¿Por qué yo me he sometido? Porque en el trayecto de la vida, y así como yo he andado, porque hay gente que a veces tilda, hay gente que acusa, es igualito que en el pasado. Cuando estuvo Jesucristo, dice que a él lo acusaban de que era pecador. Por eso decían, ese hombre es pecador. Y ahora es igualito, igual la gente dice, miren don Nelson cómo anda. Mírenlo a don Nelson cómo es. Pero ellos no se ven la basura que ellos tienen en el ojo, o la viga que ellos tienen en el ojo. Entonces es por esa razón de que yo siempre estoy llevando los mensajes, y la mente ya me habla y dice, no, así como estás, estás bien. No importa que aquí en Macará no tenga iglesia, no hayan hermanos, pero yo no estoy solo. Estoy con mi ángel que me acompaña, con mi ángel que me guía. Y yo le digo a la gente, mi ángel es fuerte, mi ángel es poderoso, no se meta conmigo. No trate de hacerme alguna cosa, algún mal, porque mi ángel responde enseguida. Entonces, esto es lo que yo les traigo, hermanos, en esta mañana. Y estaba leyendo ayer la palabra y vi donde dice en Romanos que las personas, todos tenemos que someternos a las autoridades, porque las que están establecidas por Dios están establecidas, y si están establecidas por Dios, pues es como que si Dios mismo nos estuviera dirigiendo a través de sus hijos. No podemos hablar, no podemos rebelarnos contra ellos. Mire, yo he visto personas que quieren hacer justicia por su propia mano, personas incluso preparadas, universitarios, que ellos ven a veces las injusticias que hay empezando desde de arriba mismo, hablo de las autoridades, o no hay una igualdad. ¿Qué hacen ellos? Coger un fusil y comenzar a matar a la gente, comenzar a ver desorden, y así no es la palabra de Dios. Porque por eso la Biblia dice, no es con la fuerza del caballo, ni con la fuerza del jinete, no es con espada, y yo le agrego, no es con fusil, ni con bombas atómicas, es con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios. Entonces ahí es cuando nosotros llegamos a tener ese entendimiento, a estar sujetos bajo la palabra del Señor, porque es Dios que nos dirige. Yo me he dado cuenta, hermanos, cuando a veces alguien me hace algún mal o me dice algo, la gente que tiene la costumbre de devolver mal por mal, como dice, si es una palabra en palabra o discute, no, dejémosle a Dios. Por eso la Biblia dice, dejar lugar a la ira de Dios. Cuando yo he dejado lugar a la ira de Dios, enseguida se ve con sus propios ojos que a esa persona le pasa algo, porque Dios está presente, Él está en todo lugar. Nadie nos podemos escapar de los ojos de Dios. Por eso el profeta Isaías dice, si pongo los pies sobre las alturas, sobre las estrellas, si me escondo debajo del mar, ahí estás tú, porque no nos podemos esconder de la presencia del Señor. Amados hermanos, es por esa razón que entonces nosotros nos sometemos a Dios. Y yo, como enojo, le digo a la gente, sometámonos bajo a Dios. Si nosotros hacemos las cosas bien, hacemos las cosas rectas, con justicia, con lealtad, no nos va a pasar nada. Y no vamos a tener temor de ninguna cosa, porque dice la Biblia, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegarán.
Mis amados bendecidos, mis amados hermanos, esto es lo que les he traído en esta mañana. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso.